En esta segunda parte de nuestro estudio, otra vez le convidamos para estar presente en nuestro medio, Señor. Por favor, esté conozco para que pueda aclarecer las cosas que estamos observando, que estamos estudiando. Bendíganos con tu Santo Espíritu, te pedimos humildemente, y te pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Welcome back. Sean bienvenidos. I want to summarize what we just did and go back over it quickly. Yo quería dar un resumen de lo que hemos mirado hasta ahora y volver un poco. So what we're doing Lo que estamos haciendo, is we're trying to understand estamos intentando de entender we're trying to understand the Millerite history involving Ezra 7:9. Estamos intentando de entender la historia milerita y cómo estaba involucrada la historia de Esdras 7:9. And the first thing we did Y la primera cosa que hicimos, was we just looked at the history of Ezra in 457. miramos la historia de Esdras en el año 457. Ezra leaves with the third decree. Esdras sale con el tercer decreto. He's disappointed because so few Levites come. Y él se queda chasqueado porque viene tan poca gente. And then he tarries to wait for more. Y luego él tarda para que vengan más. Once they arrive, Una vez que llegan, he travels 4 months and gets to Jerusalem viaja por 4 meses y llega en Jerusalén with the third decree. con el tercer decreto. And then somewhere in the autumn, Y entonces en algún momento en otoño the third decree will go into effect beginning the 2300 years. entra en vigor el tercer decreto y da inicio a los 2300 años. Does that make sense to everyone? Eso está claro para todos, hace sentido. Amen? Yes, no? ¿Sí? ¿Amén? ¿No? ¿Sí? El primer decreto que está mencionando cuando sale de Babilonia. Tercer decreto. Tercer decreto. Y eso que han puesto otoño. What is this autumn exactly? This is when the decree will go into effect. Es aquí que el decreto entra en vigor. So he's leaving Babylon Es- with this decree from Artaxerxes. Él sale de Babilonia en su mano con ese decreto de Artajerjes, But he has to get from Babylon to Jerusalem for it to be enacted, for it to begin. pero primeramente tiene que salir de Babilonia, llegar en Jerusalén para que entre en vigor ese decreto. And it's going to take him 4 months to get to Jerusalem. Y le lleva 4 meses hasta que llegue en Jerusalén. And O sea que cuando llega a Jerusalén entra en vigor el. Todavía no. So is it as soon as he arrives in Jerusalem, the decree is enacted? no. No es cuando llega en Jerusalén. So the first day of the 5th month El primer día del quinto mes would be our August. sería agosto para nosotros. And the autumn is anywhere after September. Y otoño sería en algún momento después de septiembre. September to December, at least in the northern hemisphere. En el hemisferio del norte sería entre septiembre y diciembre. So what we're going to find out Lo que vamos a tratar de descubrir is that there's a preparation time. es que hay un tiempo de preparo. So if I have a work order, Si yo tengo una orden de trabajo and I conmigo, walk in the door, yo paso por la puerta, and I walk in the door at 5 o'clock, yo entro a la puerta a las 5 en punto. it's going to take me, though I have the decree, or though I have this work order,
está conmigo esta orden de trabajo, It's going to take me a half hour pero va a llevar media hora to get everyone organized. hasta que esté organizado todo, las personas estén ahí organizados. This side of the room, you guys are going to cut the grass, and this side of the room, you guys are going to rake the grass. Ustedes aquí, esa mitad de ese ambiente, ustedes van a cortar el pasto y ustedes lo van a juntar. So it's going to take me a half hour to get ready to begin. Me lleva media hora hasta que esté todo en su lugar, todo organizado. Then I will actually, then we'll say, okay, team, let's go do our job. Y solo entonces, digamos, bueno, listo, equipo, vamos a trabajar. And that's what's happening with Ezra. Y eso es lo que pasó con Esdras. Ezra is going to leave from Babylon Esdras sale de Babilonia with this work order, the third decree. con esta orden de trabajo, el tercer decreto, Ezra is going to walk in the door on the first day of the 5th month, Y- 4 months later. pasa por la puerta, entra el primer día del quinto mes. But it's going to take him 3 months, Pero lleva 3 meses. and we'll define this as we go forward. Y eso lo vamos a mirar más cerca, más adelante. Perdón, o sea que en realizarse, en sancionarse el contrato, se tarda 7 meses. Or be it, from the moment that the decree was sanctioned, it takes 7 months. It's going to take 7 months and 10 days. 7 meses y 10 días. Y 10 días. O sea, en otoño. Or be it in autumn. This is where it's going to go into effect. Es aquí cuando entra en vigor este decreto. So Ezra is going to arrive in the room, O sea, llega Esdras aquí, but he's going to take that time period to organize everyone. pero ese periodo acá va a usar para organizarse. He's got to get the building material. Necesita the people comprar organized. necesita comprar el material de construcción, tiene que tener su equipo para el trabajo And it takes time. y eso lleva En tiempo. el tercer decreto se dio la orden. So, Pero en 7 meses se prepararon, quieren decir, ¿no ve? Y 10 or be it días. here, the order was given and then it takes them 7 months to get prepared. Amen. Y en 10 Amén. días recién se puso en acción el decreto, ¿es así? Y en 10 días, Arrancó el decreto. yeah, and Pasan 7 then, meses y 10 días y arrancó el contrato, el decreto. yes, sí. And after 7 months and 10 days, then actually the decree is in effect. Amen. Amén, es así. Does that make sense to everyone? ¿Eso hace sentido para todos? We can stay here for a minute and work that out if it doesn't. Si no está claro para todos, quedamos un poco más y lo explicamos bien. If you have a question, please speak up. Si tienen pregunta, por favor, hagan su pregunta. Y para llegar al 1844 se tiene que contar siempre desde 457 entonces. In order to arrive at 1844, you have to count from 457, is this right? Yes, 457. So here's the problem. Acá está el problema. Eso es lo que no puedo entender. The Millerites Los mileritas didn't know exactly when this decree went into effect. no sabían exactamente en qué momento ese decreto entró en vigor. Their initial understanding Su comprensión inicial was that it would be marked at the beginning of the year. era que esto era al comienzo del año. And so they would be marking when Ezra left Babylon with this decree. O sea, empezaron a contar con el día de que cuando Esdras salió de Babilonia. But what they realized Pero lo que se dieron cuenta is that 7 months are going to go by, es que pasarán 7 meses and then the decree will go into effect. y luego entrará en vigor el decreto. And this creates what we're going to see as the tarrying time. Y eso causa lo que vamos a ver es el tiempo de tardanza. I'm not sure. Is exactly 7 months? I guess it was 6 months and 10 days. It's 7 months. I believe it's 7 months and 10 days. Can you repeat the
Oh, sorry. El hermano Yudi pregunta, ¿será que eran 6 meses y 10 días o eran 7 meses y 10 días? Él se recuerda que eran 6 meses y 10 días. Él va a averiguar. I believe it's 7 months and 10 days. Yo creo que eran 7 meses y 10 días. I have a graph. It's 120 and 70, right? It's, yeah. Son 120 y 70, ¿no es? 120 are 4 months. 120. 70 are 2 plus 10. 120 son 4 meses, más 70 serían 2 meses y 10. So 6 months, no. Do we have the graph in here? No, I don't think so. It would be easier to see. Sería más fácil para ver con el gráfico. I have it, 1 second. Del mes 1, día 1, al mes 7, de 1 a 7 meses, más 9 días. From the first day of the first month until the first day of the 7th month, it's 7 months. Yeah, it's 7 months. Because it's the, well, two things. One, Dos cosas. Vamos a explicar. it's gonna go into effect, as we know, on the 10th day of the 7th month, Entrará en vigor el 10º día del 7º mes, which means 7 months, que obviously. significa obviamente 7 meses. And I forgot the other thing that I had. Y me olvidé del otro argumento, pero I had a graph in here. I guess it didn't get included. tenía yo una ilustración, un gráfico que creo que no se encuentra. And it describes it's a visual depiction of the months. Y es una ilustración gráfica de los meses. And I have it here, actually. I just found it. Y él lo tiene acá, acaba de encontrar. And I guess we'll just have to either draw it at some point, or maybe we can print a couple. Tal vez vamos a tener que imprimir algunas copias o tenemos que dibujar acá en el cuadro, Okay. en la pizarra. Sigue nomás. So are we following so far? Sería, pero ahora sí lo puedo- ¿Todos siguen? ¿Hasta ahora está bien? ¿Será posible que hoy lo puedan explicar en escrito y después puedan imprimirlo? ¿Será posible? Would it be possible to have it written out and then share it with people? The chart? No, I think the whole thing. The what thing? ¿Se refiere a todo? Ustedes, claro, para poderlo explicar, la parte que ustedes necesitan explicar, Ujú. para que nosotros entendamos, si lo puedan dibujar, como dice, y posiblemente, si ya no entendemos, lo puedan imprimir. Okay. She's suggesting that we should write it out and so they can see if they can understand it and so they have something to share afterwards. Yeah, bueno, podemos. Yeah, they want a graphic. Okay. Graph. We'll have the graph for tomorrow. We'll talk about the graph. We'll go over it. Vámonos preparar para mañana para tener algo para compartir. It's in my notes, but it must have got lost in translation somewhere. Está en sus notas acá, pero en algún momento se perdió. And it will describe the calendars a little bit better. We can Y go over that. ahí describe un poco mejor los calendarios. So far, do we understand the Millerite, or sorry, the year 457? Pero, otra vez, ¿está claro para ustedes el año 457? Sí. Amen? ¿Sí? Amén. Okay. So from here, De aquí we're going to go 2,300 years forward. vamos a saltar 2300 años adelante And what the Millerites thought y lo que los mileritas pensaban was somewhere in the year 1843, era que en algún momento del año 1843 the Lord could return. el Señor podría volver.
And this is for very simple, this is because of math, just simple math. Y eso es simple matemática. And a lack of understanding of Ezra 7:9, or at the time of Ezra. Era por matemática y también por falta de comprensión acerca de Esdras 7:9. So if you do the math, Si tú haces la matemática and you take 457 years, y tienes 457 años, which is the time period before Christ, BC, que es el periodo antes de Cristo, and you add the remaining 1843 years, y vas adicionando los 2300 que sobran, you get 2300. You said you added 2300. Oh, sorry, I did that wrong. Then we need to subtract. Actually, I'm gonna do it this way. I'm just gonna use the chart. Let's do it this way. Vamos a usar el diagrama acá. So you have your 2,300 years, Tienes acá sus 2300 años and you subtract 457 years before Christ. y vas a restar 457 años. This gives you 1843. Y eso te da 1843. So they believed that somewhere in the year 1843, Ellos creían que en algún momento del año 1843 the 2,300 years would be fulfilled. se iban a cumplir los 2300 años. But what they didn't realize Pero lo que no se dieran cuenta at the beginning of their study of this topic al comienzo de su estudio was when this decree went into effect. era el facto en qué momento entró en vigor este decreto. Was it the beginning of the year or the end of the year? ¿Era al comienzo o al fin del año? And they realized that they need to count 2,300 full years. Y empezaron a entender que habían de contar 2300 años completos. And this is what Uriah Smith said in Daniel and the Revelation earlier. Y es eso lo que Urias Smith dice en el libro Daniel y Apocalipsis que leemos antes, That if you count full years, es que si tú cuentas años completos, then 457 full years, entonces 457 457 full years, 2,300. Yeah. And si tú cuentas 457 años enteros, completos, plus 1843 full years, más 1843 años completos, will equal 2,300 full years. eso te da 2300 años completos. So they get to the time Entonces llegan al tiempo, of the end of 1843. al término, al fin del año 1843. And in the Gregorian calendar, it's January 1st. Y en nuestro calendario gregoriano, eso es 1 de enero. But they knew that they were going to be looking at Jewish years. Pero ellos sabían que estaban mirando a años judíos. So they're not necessarily looking at the Gregorian year, Entonces no estaban mirando solo el año gregoriano, though they do need to see when the Jewish year will land in the Gregorian year, sí necesitaban or the saber, Jewish date will land. necesitaban entender en qué día de su calendario iba a caer el día judío. So what they do is first, what Miller does first Entonces lo que Miller hace primeramente is he's looking at the rabbinical calendar. es, él miró al calendario rabínico. And this calendar is based upon the lunar cycle. Y ese calendario se basa en los ciclos lunares. So he's going to look to the equinox. O sea, está mirando al equinoccio. And the equinox points us to, in the Gregorian year, Y en el año gregoriano, ese equinoccio nos apunta al
to March 21st as al- being the first day al of the 20 first month. 21 de marzo como primer día del primer mes. So they expect the Lord Entonces ellos esperaban el Señor to arrive somewhere in this history, somewhere in this time period. que vuelva en algún momento en este periodo. But when this date passes, Pero cuando se acaba esta fecha, there's a disappointment. hay un chasco. But as they get closer to this date, Pero cuando llega más cerca a esta fecha, now looking at April 19th, ahora mirando a 19 de abril, some of the Millerites algunos de los mileritas begin to realize that no, we were wrong. The first day of the first month isn't March 21st. ellos se dieron cuenta que el primer día del primer mes no era 21 de marzo, But they realize that it's actually April 19th. pero que en realidad era el 19 de abril. So Miller initially was looking at this blue line here. Entonces Miller al comienzo estaba mirando a este calendario, ese azul. But right before the passing of the time, they realized it's actually April 19th. Pero luego, antes que se acababa ese periodo, ellos se dieron cuenta que tendría que considerar otro calendario. So this is the last possible time that the Lord could arrive. O sea, aquí sería el último momento posible para la vuelta del Señor. It's the last day of 1843. Sería el último 18th, right? It's the 18th is. O sea, el día 18 de abril sería el último día en que el Señor podría volver. So when that day passes, Y cuando se pasa este día, that's when we're marking the first disappointment. es cuando marcamos el primer chasco. Is everyone following so far? ¿Todos siguen? Any questions on that? ¿Alguna pregunta sobre esto? So I'm assuming silence means we understood? O sea, silencio significa que todos entendieron, No. ¿no? Where are we not following? ¿En dónde ustedes no siguen? Can anyone identify where their problem is? ¿Alguien consigue tal vez identificar cuál es el problema? ¿Qué parte no entienden? Ellos pensaban que el primero de mes era el 21 de marzo, ¿sí? They thought that the first day of the first month was March 21st, right? It is, Miller thought that. Miller pensaba eso, Mire, sí. y el primero de abril, In the 1st of April, 19 de abril como En- primero de mes. April 19th, April 19th is the real first day of the first month. es el verdadero primer día del primer mes. So remember, we're looking at two different calendars. Recuerden que estamos mirando, El 19 de abril es el verdadero primero de mes. estamos mirando dos calendarios, caraíta, rabínico, ¿ok? Es el verdadero, sí, ¿Cuál es el verdadero? el caraíta. Which is the real one, she said. The real one is the ¿Qué Cariite. decía cuando era 18 y ya era 1844, por ejemplo, dijo? Disculpe, otra vez. Ya era 18, dijo usted. Ujú. en la El línea último local. día Sí. del año 43 era el 18, Sí. día 19 sería ya el primer día del año 44. Last day of 43, 18th, first day, O 19th. sea, el 19 era el rabínico y el 18 era el No. caraíta. Caraíta, todo caraíta acá. Y ya era primero de mes. De esto, de Primer de año, no. primer mes del año. De Del año. 1844. Sí, Primer mes, primer día. Primer mes del año. Primer día del mes y del año. So primer día del mes y del año. The first day of the first month of the new year. yeah. 9 de abril empieza entonces. ¿Perdón? Primer mes del año. Primer día del primer mes del nuevo año 44. So the last possible day that the Lord could come La última fecha posible para la vuelta del Señor was right here. estaba bien aquí. And this is the passing of this date. Y con eso se pasaba
esta fecha. They're thinking the Lord's going to come back in 1843, Porque ellos pensaban que el Señor iba a volver en 1853. and this is 1843. Y acá, esto es el año 1843. When that time period ends, Cuando este tiempo se pasa, they realize that they were wrong, that they made ellos some sort of se dieron miscalculation. cuenta que estaban equivocados, que estaba mal. Amen? Amén. Okay. Is anyone lost? ¿Alguien se perdió? ¿Sí? Adelante nomás. Hagan sus preguntas, no hay problema. Sí, pero a media está bien. More or less he's following. He's saying. Hermano, el 19 de abril es el mes que el primer mes del año. Sí. Y eso coincide con 1844. She's asking if April 19th is the first month of the year of 1844. It's the first month of the year for the in the Jewish calendar, Karaite calendar. or in the Jewish Karaite calendar. El 19 de abril es el primer día del primer mes del año 44 en el calendario judío caraíta. Ya no es el 22 de octubre. It's not October 22nd, she's asking? No, no. No, No es el 22 de octubre. no. Este 19 de abril Ni- solamente vale para 1844 o para los demás años también. Is April 19th, is this valid only for the year 1844 or for all the following years that Only this year. solo para este año? Creo que la confusión, quizá porque abajo se puso 1843, 1844 en el caraíta, y ahí tiene que decir 5600 y tanto. Porque no es 1843 ahora, es el 5600 y tanto caraíta. Porque pues, no hay He's que asking, ponerse actually, it's not 1843, 1844, it's the year 5000 Yes. something. Yes. Sí. This is the easiest way to depict it, though. Está bien, hermanos, sí, pero eso sería la manera más sencilla para ilustrar. Creo que eso es lo que le está confundiendo, porque piensan que el año 44 empezó ahí. I think this is what confuses them because they think that this is where the year starts. So, one second. I see your hand. So yes, our brother is correct. Sí, nuestro hermano está correcto. This is actually in the Jewish year. Sí, en el año judío, Let's say it's the year 5000. digamos, sería el año 5000. In the year 5000 corresponds to 1843. Pero este año 5000 corresponde a It's 1853. not actually 5000, it's some other date. No es 5000, pero es algo así. But 5001 marks the next year. Pero 5001 marca el próximo año. 5001 is marking 1844. 5001 sería el año 1844. Because 1843 and 1844 are based on the Gregorian calendar, our calendar. Porque esos años se refieren a nuestro calendario, el gregoriano. So the beginning of year 5001 for the Jews Entonces, el comienzo para el año 5001 para los judíos lands on the day, April 19th, in the Gregorian. cae en la fecha del día 19 de abril en nuestro calendario. I just think it's important to note that this is the first disappointment and that October 22nd is the It's the second one, yes. Ella cree que es importante lembrar que aquí tenemos el primer chasco y hay un segundo chasco en 22 de octubre de 1854. So what we're seeing is where the first day of the first month for this Jewish year is corresponding to our calendar. Lo que nosotros estamos tratando de demostrar acá es en el primer día del primer mes en los calendarios judíos
a qué fecha corresponden en nuestro calendario. Because it doesn't matter if we could say the first day of the first month is, let me say that better. The first day of the first month is just a notion. It's just a thought. El primer día del primer mes es solo un pensamiento. Sí. I can say Ezra left Babylon on the first day of the first month. Yo puedo decir que Esdras sale acá de Babilonia el primer día del primer mes. Okay, but what does that mean to me? Pero ¿eso qué significa para mí? I'm not Jewish, so I don't understand what they're... No soy judío, What they're entonces talking about. yo no entiendo de qué están hablando. So what I have to do Lo que yo tengo que hacer, is I have to translate the terminology of first day, first month yo necesito traducir la terminología del primer día del primer mes to my calendar. a mi calendario. And that's what we're seeing here. Es eso lo que estamos mirando acá. Why don't you put April 19th there? Yes. So if we want to look at it this way, Si ustedes quieren mirar de esta forma, the day April 19th el día 19 de abril is when Ezra is going to leave Babylon in the year 457. sería el día cuando Esdras sale de Babilonia en el año 457. But in their year, Pero en su año it's the first day of the first month. de calendar. In their calendar, sorry. Pero en el calendario de ellos es el primer día del primer mes. But for us, what Pero- the first day of the first month looked like Pero para nosotros lo que el primer día del primer mes is April 19th. significa es el 19 de abril. And now he's going to begin this journey. Y ahora empieza su jornada, su viaje. Amen? Amén. Okay, good. Muy bien. So I want to draw this a little differently now. Voy a hacer un dibujo un poco diferente ahora. So if we're looking at the year 1844, Si nosotros estamos mirando al año 1844, obviously in our calendar, en nuestro calendario, obviamente, the first day of the first month el primer día del primer mes is April 19th. es el 19 de abril. And I want to read from Leroy Froome before we get too far ahead of ourselves. Y quiero leer una cita con ustedes de Leroy Froome, antes que avancemos mucho. And do you want to say what page we're on, just in case people lost? Estamos en la página 3, donde dice primer día del primer mes, 19 de abril. So, this Advent historian is going to confirm what we just said. Este historiador adventista va a confirmar lo que acabamos de tratar de explicar, But he's going to say it in much better words. pero lo va a expresar de una forma mucho mejor. Okay, if you want to read, read the first two paragraphs and then I'll make a comment. Dice así: la presión de los opositores obligó a los asociados eruditos de Miller a estudiar de nuevo su postura sobre el año judío y investigar profundamente su historia. Como resultado, fueron conducidos a hacer la primera corrección en su cálculo, que se refería al tiempo exacto del inicio y final del año sagrado judío, que se extiende desde la primavera hasta la primavera. Ya desde abril, junio y diciembre de 1843, y luego en febrero de 1844, meses antes que la fecha original de Miller expirase, con la finalización del año judío 1843, en el equinoccio de primavera en 1844, sus asociados, Sylvester Bliss, Josias Litch, Joshua Himes, Nathaniel Southard, Apollo Sale, Nathan Whiting y otros, llegaron a una conclusión definitiva.
esta fue la solución de la profecía de Daniel Esta fue que la solución de la profecía de Daniel depende de la forma judía antigua y original de tiempo lunisolar y no del calendario judío rabínico moderno alterado. Okay, you can continue, actually. Por tanto, comenzaron a desplazar la fecha original de Miller para la conclusión de los 2300 años, del equinoccio de marzo a la luna nueva de abril 1844. Temprano en este periodo de investigación, un editorial en Signs of the Times, Señales de los Tiempos, declaró: actualmente hay una disputa entre los judíos rabínicos y los caraítas con respecto al tiempo correcto del comienzo del año. Los primeros judíos rabínicos están dispersos por todo el mundo y no pueden observar el tiempo de la maduración de esa cosecha en Judea. Ellos, por tanto, regulan el inicio del año mediante cálculos astronómicos y comienzan con el primer día de la luna nueva más cercana al equinoccio de la primavera, cuando el sol está en Aries. Los judíos caraítas, por el contrario, todavía se adhieren a la letra de la ley de Moisés y comienzan con la luna nueva más cercana a la cosecha de la cebada en Judea y que es una luna más tarde que el año rabínico. El año judío 1843 después de Cristo, como los caraítas lo calculan de conformidad con la ley de Moisés, comenzó este año con la luna nueva del 29 de abril, el año judío 1844. Se iniciará con la luna nueva en el próximo mes de abril, cuando 1843 y los 2300 días, según sus cálculos, expirarán. Pero de acuerdo con los judíos rabínicos, este comenzó con la primera luna nueva del pasado abril y terminará con la luna nueva en el mes de marzo próximo. Ellos, por consiguiente, calcularon que el último día del año judío, 1843, cerraría con la puesta del sol del 18 de abril 1844. Por lo tanto, el primer día del primer mes, Nisan, de 1844, verdadero tiempo judío, tendría como su equivalente civil el 19 de abril, aunque en realidad comienza con la puesta del sol del 18 de abril. Por lo tanto, debería leerse 18-19 de abril. Y Himes, escribiendo después del equinoccio de la primavera de 1844, declaró que el verdadero año judío, 1843, aún no había expirado en realidad. Después de su inicio del año judío 1843, él, Miller, expresó su opinión de que el Señor vendría en algún momento entre 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844. Este tiempo ha transcurrido y estamos a pocos días después del tiempo en que él creía que los días podían extenderse, aunque el año judío no ha caducado, sino que se extiende a la luna nueva en abril. Tal como explicamos anteriormente, sin embargo, nuestro tiempo será considerado por nuestros adversarios como si hubiera transcurrido. Esta corrección por los milenistas del principio del año sagrado judío fue hecha de manera deliberada y con entendimiento, basándose en la estipulación mosaica original, a la que su atención se dirigió por la temprana contención caraíta de iniciar el verano el
de iniciar el verdadero año sagrado con la luna nueva de la cosecha de la cebada en Judea. Por lo general ocurre en abril. Esta fue la base para su designación de octubre como el mes séptimo, verdadero tiempo judío, para el año sagrado judío. Okay, you want to read just that one more from Joseph Bates? Y leemos también la próxima cita de Joseph Bates. He's going to say the same thing. He's going to confirm that April 19th is the beginning. Y él va a confirmar lo mismo, que 19 de abril sería el inicio. Y la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Ya hemos mostrado por los periodos proféticos que el tiempo de tardanza para el esposo fue de 6 meses, comenzando el 19 de abril hasta el 22 de octubre de 1844. So what we've seen in all of those words Lo que nosotros hemos visto en todas estas palabras is that April 19th is the first day of the first month in the Jewish year. es que el 19 de abril es el primer día del primer mes en el año judío. So if we're looking at this line. Entonces, vamos a mirar esta línea aquí. So I think this is probably a good place to close for this evening. Yo creo que ahora sería un buen momento para encerrar aquí para esta tarde. And tomorrow we will begin with the first day of the fifth month. Y mañana empezaremos a hablar sobre el primer día del quinto mes. And I have to confess Yo tengo que confesar that when I first learned about Ezra 7:9, que cuando yo aprendí por la primera vez sobre Esdras 7:9, it took me a long time to understand. me costó mucho hasta que entendiese. I think calendars are confusing, Yo creo que calendarios son muy confusos. and all the different numbers. Todos esos números diferentes. And so I can see how we can get very easily confused by this new information. Y así yo veo, lo entiendo muy bien que se puede confundir con esa tanta información nueva. But I think that once we understand it, Pero yo creo que una vez entendido, I know that once we understand it, yo sé que una vez que entendamos esto, that this truth que esa verdad is going to be a key for us. será como una llave para nosotros. And it's going to open a much broader study Y va a abrir un estudio mucho más amplio that has implications for our time. que tiene implicaciones para nuestro tiempo. But first we have to understand what the Millerites were understanding. Pero primeramente necesitamos comprender cómo los mileritas lo entendían. Because our duty today, Porque nuestro deber hoy, as much as it is to prepare for the Sunday law in the coming crisis, que es prepararse para el decreto dominical y para la crisis que viene, it's also to return to fundamental Adventism. es también volver a los fundamentos del adventismo, Or the very foundations of Adventism. los fundamentos del adventismo. Because once we understand that information, Porque una vez que entendamos estas informaciones, we'll have an altogether different experience. tendremos una experiencia completamente diferente. Satan has took our past from us. Our Satan past. has taken our past from us. Satanás nos quitó nuestro pasado, Because he knows that if we understand the past, porque él sabe, si entendemos nuestro pasado, we can understand the future. podemos entender nuestro futuro. Because the way the Lord demonstrates his character Porque la manera como el Señor demuestra su carácter is through declaring the end from the beginning. es declarando el fin desde el principio. He's the Alpha and the Omega, Él es el alfa y el omega,
Prophecy is his character. Profecía es su carácter. It's how he manifests himself to us. Es así como Él se manifiesta a nosotros. And we need to understand these events and these histories Y necesitamos comprender estos eventos y estas historias to be able to understand our own time and our duty for today. para entender los eventos de nuestro tiempo y cuál es nuestro deber. It's our duty to return to the old paths. Es nuestro deber volver a las sendas antiguas. And I believe this is part of one of the topics that will be covered over this next coming Y days. yo creo que eso será uno de los temas que vamos a estudiar durante los próximos días. So I hope that these first two presentations made at least a little bit of sense. Yo espero que esas primeras dos presentaciones acá hicieran por lo menos un poco de sentido. And I will be happy to answer any sort of questions that anyone has. Y con alegría voy a responder a cualquier pregunta que ustedes puedan tener, In these presentations and all the presentations going forward. sea en esta presentación o como también en todas las que van a seguir. Amen? Amén. Let's pray. Oremos.